Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, fue uno de los faraones más famosos y poderosos del antiguo Egipto. Gobernó durante el periodo del Nuevo Reino, específicamente en la dinastía 19, desde 1279 a.C. hasta 1213 a.C. Su reinado de aproximadamente 66 años fue uno de los más largos en la historia del antiguo Egipto y se le considera un símbolo del poder y la grandeza de la civilización egipcia. Contexto y antecedentes. Ramsés II nació alrededor del 1303 AC y fue hijo de Seti, un faraón guerrero y constructor, y de la reina Tuya. Al asumir el trono, continuó las políticas de su padre, centradas en expandir el imperio y consolidar el poder en las fronteras, especialmente en la región de Levante y Nubia. Logros militares. Uno de los episodios más notables de su reinado fue la batalla de Cadés, aproximadamente en 1274 a.C., donde Ramsés II luchó contra los hititas, una de las mayores potencias de la época. Aunque el conflicto terminó en un empate estratégico, Ramsés proclamó la victoria. Posteriormente, este conflicto dio lugar al primer tratado de paz conocido en la historia entre Egipto y los hititas. Ramsés II también lideró campañas militares en Nubia, al sur de Egipto, y en Canaán, actual Palestina y Siria, consolidando el control egipcio en estas áreas estratégicas. Construcción de monumentos. Ramsés II fue un prolífico constructor. Ordenó la construcción de numerosos templos, monumentos y ciudades. Algunas de las obras más famosas incluyen: el templo de Abu Simbel, situado en Nubia, es uno de los monumentos más impresionantes del antiguo Egipto, con enormes estatuas colosales del propio Ramsés. Estos templos fueron reubicados en la década de 1960 para evitar su inundación por el lago Nasser. El Ramesseum, un templo mortuorio en Tebas, actual Luxor, dedicado a su memoria y a su adoración divina. El Gran Salón de Karnak, aunque no fue construido completamente por él, Ramsés II dejó su huella en este vasto complejo de templos. La ciudad de Pi-Ramsés fue la capital del imperio durante su reinado y un importante centro militar y administrativo. Relaciones diplomáticas. Ramsés II estableció relaciones diplomáticas con otras potencias de la época, especialmente los hititas y los asirios. A través de tratados y alianzas matrimoniales, reforzó la estabilidad en la región. Uno de los tratados más célebres fue el firmado con el rey hitita Hattusili III, que selló la paz entre los dos imperios después de años de conflicto. Vida personal. Ramsés II tuvo numerosas esposas y concubinas, pero la más destacada fue Nefertari, su gran esposa real, quien fue inmortalizada en un hermoso templo en Abu Simbel. También tuvo muchos hijos, se estima que alrededor de 100 entre hijos e hijas. Muerte y legado. Ramsés II murió alrededor de los 90 años de edad, un logro impresionante para la época. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, aunque su momia fue trasladada en tiempos antiguos para protegerla de los saqueadores de tumbas. Su momia fue descubierta en 1881 y es uno de los restos faraónicos mejor conservados. Campañas en Asia. Uno de los aspectos menos conocidos de las campañas de Ramsés II en Canaán y Siria es su objetivo de mantener el control sobre las rutas comerciales vitales de la región. Estas rutas conectaban Egipto con el Mediterráneo oriental, Mesopotamia y Anatolia, lo que permitió el flujo de recursos valiosos, como metales y madera de cedro, cruciales para la economía egipcia. Las campañas de Ramsés no solo se centraron en la expansión territorial, sino en asegurar la prosperidad económica de Egipto a largo plazo. Desarrollo de ciudades y agricultura. Bajo su mandato, la ciudad de Pi-Ramsés, que sirvió como su capital, fue un punto central para la administración del imperio y una base militar clave. Esta ciudad, ubicada en el delta oriental del Nilo, se destacó por su infraestructura y modernización. El área circundante también se benefició de proyectos de irrigación a gran escala, lo que permitió el aumento de la producción agrícola. Estos esfuerzos ayudaron a sostener a la población creciente de Egipto y permitieron a Ramsés asegurar su dominio sobre vastas áreas. Religión y deificación.
Ramsés II se autoproclamó un dios en vida, lo que no era inusual para los faraones, pero llevó esta práctica a nuevas alturas. Se hizo identificar con el dios Amón-Ra, el principal dios del panteón egipcio, lo que reforzó su poder tanto en términos políticos como religiosos. Este vínculo con lo divino se reflejaba en los templos y monumentos que erigió, donde las estatuas colosales de Ramsés no solo mostraban su grandeza como rey terrenal, sino también como un dios inmortal. También fue notable su adoración por el dios Set, el dios del desierto y las tormentas, quien era más comúnmente visto como una figura controvertida. Al fomentar el culto a Set, Ramsés integraba a su reinado los aspectos más conflictivos de la divinidad egipcia, reflejando su ambición de ser un líder absoluto que dominaba todos los aspectos de la vida. Matrimonios diplomáticos y familias. Una parte estratégica del reinado de Ramsés II fue la consolidación de alianzas mediante el matrimonio diplomático. Su matrimonio con la hija del rey hitita Atusili III no solo simbolizó el tratado de paz entre Egipto y los hititas, sino que fue un reflejo de su capacidad para asegurar la estabilidad política a través de relaciones interpersonales. Estos matrimonios reales no solo fortalecían las relaciones con otras potencias, sino que también aseguraban la lealtad de las facciones internas de Egipto. Innovaciones en propaganda. Ramsés II fue un maestro de la propaganda real. A través de monumentos, estelas y relieves, inmortalizó sus victorias militares y su estatus divino, aunque muchas de estas representaciones fueron exageradas. Por ejemplo, en la representación de la batalla de Cadés, Ramsés aparece como un héroe victorioso enfrentándose solo a todo el ejército hitita, a pesar de que históricamente fue más un empate que una victoria decisiva. Estas representaciones contribuyeron a forjar su imagen como un líder invencible y glorioso, incluso siglos después de su muerte. Muerte y post-reinado. El impacto de Ramsés II fue tal que tras su muerte, Egipto comenzó a declinar lentamente, y muchos faraones posteriores trataron de emular su grandeza. De hecho, se han encontrado inscripciones de reyes posteriores que adoptaron su nombre para vincularse a su legado. Tras su muerte, Ramsés fue venerado como una figura casi mítica, y durante los siguientes siglos, su nombre y sus obras siguieron siendo símbolos del poder y la gloria del Egipto faraónico. Su momia fue trasladada en varias ocasiones para protegerla de los saqueos, y su redescubrimiento en el siglo XIX impulsó un renovado interés por la egiptología. Significado cultural. La figura de Ramsés II también ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y la literatura. Algunos académicos y tradiciones populares lo identifican con el faraón del Éxodo bíblico, aunque no hay evidencia concluyente que lo vincule definitivamente con esta historia. A lo largo de los siglos, Ramsés ha sido el arquetipo del faraón egipcio, representando la cúspide del poder monárquico y divino, una imagen que ha perdurado hasta el día de hoy en la imaginación global.